Vamos a ver nuestro tema número 2, la omnipresencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Mi Señor, nos ponemos en tus manos, inspíranos, guíanos, enséñanos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, que podamos cada día entenderte y conocerte a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Muchas gracias. Quiero explicar lo que es la omnipresencia y luego mostrar lo que significa aplicándola en nuestra experiencia humana. Porque si nosotros estudiamos sobre los atributos de Dios, pero no los aplicamos en nuestra vida, entonces es un mero conocimiento. La palabra de Dios nos tiene que afectar. Entonces no estudiamos solo para acumular un conocimiento, sino estudiamos porque queremos conocer a Dios y que a través de sus principios nos asemejemos a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa omnipresencia? Significa que Dios está presente en todo lugar. En otras palabras, que Dios está cerca de aquí, pero también en todo lugar. Él está cerca de todo y de todos. Así es que Dios no tiene límites. Para hacerse presente, no está limitado. Él puede, como omnipresente, estar al mismo tiempo en China, en Japón, en México, en tal pueblo, ¿verdad? Porque es Dios. Muchos le atribuyen a Satanás atributos que no tiene. Él no es omnipresente. Él no puede a la vez estar en China y a la vez en Japón. Porque todos en algún lugar lo están reprendiendo al mismo tiempo. Pero hay que discernir, ¿verdad? Porque hay potestades, principados. Pero Dios es Dios. Y Dios sí es omnipresente. Así es que Dios está cerca de ti y de mí, y donde tú puedes estar. Y ahí podemos lanzar una pregunta. Sobre todo cuando estamos pasando por una situación difícil. Y no vemos una respuesta rápida de parte de Dios. Y dices, oh Dios, ¿dónde estás? ¿Es correcto eso? Les pregunto. Pero a veces nos manejamos por las emociones, por las situaciones que estamos viviendo y no por el razonamiento bíblico, ¿verdad? Porque ponemos en primer lugar el sentimiento y no la razón. Dios, ¿dónde estás?
Y Dios responde, estoy aquí a tu lado. Qué hermoso, ¿no? Aunque tú no lo sientas, Dios está a tu lado, porque no andamos por sentimientos, ¿verdad? Puedo sentir o no puedo sentir según el grado de dificultad o la prueba que yo estoy experimentando. Pero Dios está conmigo. Dios responde, estoy aquí a tu lado, estoy cerca. Hay dos principios a considerar. Dios nos habla por esa relación que nosotros tenemos con Él. Alguien que ha nacido de Dios sabe que Dios está presente en su corazón, ¿verdad? Yo no puedo decir, ay, Dios está cerca, porque si yo no he nacido de Dios, entonces yo no puedo experimentar esa presencia de Dios. Es necesario nacer de Dios para que cada uno, chicos y grandes, nos aseguremos que nosotros somos de Dios. Entonces Dios dice, yo estoy presente, estoy cerca. Para estar conscientes de esa presencia. Pero también Dios nos habla a través de la Escritura. Nosotros tenemos la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? Mateo 28:20. Es cuando les da la comisión y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dice Dios? Que Él está con nosotros. ¿Cuánto tiempo? Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aplica eso. ¿Dónde estás, Dios? Sí, ¿dónde estás, Dios? Porque a veces pensamos que Dios no se hace presente en nuestra situación. Y Dios se quiere hacer presente, pero hacerlo a su manera. Porque Dios es Dios. Y porque Dios todo lo sabe, porque Dios todo lo conoce, porque Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Así es que ahí está y nos afirma que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No te da seguridad esa promesa? ¿Que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Lo sientas o no lo sientas? Dios es un Dios de cerca, pero también es un Dios de lejos. Y como Él es Dios, no se limita a tiempo y espacio. Ni espacio, ¿verdad? Jeremías 23:23. Y dice su palabra, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, ¿y no Dios desde muy lejos? Dios no tiene límites para llegar en el tiempo oportuno. Dios es un Dios de cerca y es un Dios de lejos. Para no pensar que Dios no está presente si me voy a otro país o si me cambio de ciudad. Dios se hace presente en el tiempo oportuno. Jeremías 23:24 nos dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Se ocultará alguno en escondrijos que yo no lo vea? Esta palabra nos mete en el temor de Dios.
y pensar, ¿nos podemos esconder de alguna manera que Dios no nos vea? No, Dios es omnipresente. Él está cerca, Él está lejos. Él nos conoce. Él sabe qué pasa detrás del escondrijo. ¿Sí? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Como para pensar, Dios no me ve, como la avestruz. Mete su cabeza en el hoyo y deja todo el cuerpo afuera y piensa, nadie me ve. A veces pensamos que Dios no te ve cuando vas a aquel lugar y tienes temor que alguien te vea. Como Moisés, adelantándose en su ministerio, ¿qué hizo? Mató a aquel hombre. Y yo me imagino que él volteaba para todos lados, pero nunca volteó para ver que Dios estaba presente y que lo estaba viendo, ¿verdad? ¿En dónde podríamos escondernos que Dios no nos vea? Si Dios es omnipresente. Si tú vas a la tienda, Dios está presente. Si tú estás viendo una película, Dios está presente. Si tú vas de vacaciones, Dios está presente. Para decir, ando de vacaciones, me holgo poquito. No, Dios está presente. ¿En dónde podríamos escondernos que Dios no nos vea? ¿En cualquier lugar? Los ojos de Dios están mirando a los buenos y a los malos. Proverbios 15:3. Dice, los ojos del Señor están en todas partes, dice una versión parafraseada, observando a los buenos y a los malos. ¿Qué está haciendo el Señor? Observando. Así es que no pensemos que cuando decimos, ay, me voy de vacaciones, son vacaciones espirituales, donde decimos, nadie nos ve y estoy holgado para hacer tal o cual cosa. Se fijan todos, hay muchos de los atributos que van entrelazados. Proverbios 15:4. La palabra amable es árbol de vida, pero la palabra perversa destruye el espíritu. ¿Cómo es una palabra amable? Una palabra amable es suave. ¿Cómo se construyen las relaciones en casa? ¿Con amabilidad? Pues esta amabilidad, al hablar, es árbol de vida. Pero la palabra perversa destruye el espíritu. Pero pensamos que nadie se da cuenta de cómo estoy hablando o cómo me estoy expresando en mi casa. ¿Cómo hablo? ¿Cómo me conduzco con la esposa? ¿Cómo me conduzco con el esposo? ¿Me esconderé en escondrijos y pensaré que nadie me ve? Y no me doy cuenta de que Dios está presente. Proverbios 15:5. El insensato rechaza la corrección del papá, pero el que la acepta demuestra inteligencia.
Así es que dice que el insensato rechaza la corrección del papá. Aquí estamos hablando ya de los hijos de familia. Levante la mano los hijos de familia que no están casados. Ajá. ¿Verdad? Dios nos reparte a cada quien. Y dice que Dios está observando a los hijos, cómo se conducen con sus padres, si son obedientes o cabeza dura, porque insensato quiere decir eso, necio, cabeza dura, que no piensa. El insensato rechaza la corrección del papá. Pero el que la acepta demuestra inteligencia. Fíjense cómo Dios se hace presente en nuestro hogar. Y decimos, ¿somos cristianos? ¿Debemos ser cristianos en casa? Y debemos ser cristianos afuera, en el ministerio, en el comportamiento que tenemos con los niños, en las relaciones interpersonales unos con los otros. Entonces Dios está observando si los hijos aceptan la corrección o las rechazan. Los padres debemos de pedir sabiduría para el entrenamiento y la formación que damos a los hijos. Porque a veces nosotros pensamos que solamente es estar dando indicaciones sin formar o enseñar. Dios se hace presente cuando los padres son verdaderos maestros. No solo maestros de los niños en la iglesia, sino maestros con sus hijos en la casa. Entender y conocer cuáles son las etapas que los hijos están pasando. Cómo tratarlos. No puedo tratar igual a un niño pequeño a un adolescente, donde está dejando esa dependencia de los padres. No quiere decir que se hace independiente, sino que es lo más normal, porque un hijo que es demasiado dependiente es un hijo que va a tener problemas en el futuro, porque hay una dependencia emocional de tal manera que el día que se case va a haber problemas, porque los padres llegan a ser el centro y no Dios. Y los padres debemos ayudar a que los hijos sean independientes. Debemos guiarlos a través del consejo, pero no estar como cuchillito de palo todo el día, y a la derecha y a la izquierda, y si lo hagas y no lo hagas. Y llega un momento en que los hijos dicen basta y se empiezan a rebelar, pero por la falta de sabiduría para entrenar. Cuando yo veo que mi hija de alguna manera está trabajando cerca conmigo, y Dios me habló a mí en lo personal de este punto, porque somos buenos para estar diciendo, y no pusiste la bolsa en el cesto de la basura, y como siempre no pones la toalla donde debes de ponerla. Y el Señor me dijo, no, si vas a mostrar amor y vas a poder formar, es a través del amor y la amistad, la relación con los hijos. Ahora cuando yo quiero pedir algo, le digo, hija, por favor, ¿puedes poner la bolsa en el cesto de basura? Gracias. Si ella falló 2, 3 veces y se le olvidó, no le digo cabeza de teflón. Le digo, hijita, ¿puedes poner por favor la toalla ahí en el baño? Ah, sí, mami, ¿cómo no? Con gusto. ¿Por qué? Porque estamos en formación. ¿O no es cierto? Todos estamos en formación.
Y no siempre aprendemos inmediatamente, porque somos distintos, cada uno de nosotros somos distintos y no podemos hacer reglas. Entonces son las dos partes. Y padres, no provoques a ira a tus hijos. Y hijos, honren a sus padres, obedézcanlos. Pero alguien quiere estar con alguna persona o con sus padres que le producen seguridad, amor, confianza. Cuando demos una crítica, demos primeramente 3 capas de alabanza. Porque cuando estamos constantemente corrigiendo los errores, los hijos piensan que no son amados, que nada más les estamos señalando el punto negro. Y decir, he observado que has crecido mucho, has madurado, ánimo, lo estás haciendo bien. Y cuando le cuesta trabajo hacer algo, ser pacientes y decir, tranquilo, no te preocupes, sí lo vas a poder lograr. ¿Se fijan qué distinto? Proverbios 15:6. En la casa del justo hay de todo en abundancia, pero las ganancias del perverso solo le traen problemas. ¿Tenemos ganancias? ¿De dónde provienen las ganancias? ¿De tu trabajo? ¿O hay mano negra? Si alguien obtiene ganancias mal habidas y dice, ay, Dios no me ve, Dios no está presente cuando hice este movimiento, que yo pensé que estaba bien, aunque yo sé que no está bien. Dios está presente observando. No podemos escondernos de Dios y pensar que no nos ve. Proverbios 15:7. Los labios de los sabios difunden el conocimiento, pero no vale la pena escuchar lo que dicen los brutos. Esta versión así dice. Pero fíjense qué bonito, los labios de los sabios difunden el conocimiento, es lo que les estaba diciendo. Conocemos a Dios, sabemos que Dios está presente, tenemos que ser temerosos de Dios, amar a nuestros hijos, respetar a nuestros hijos y no maltratarlos. Formarlos con paciencia. Así es que Dios está escuchando todo. Cuando se dicen palabras vanas. Mateo 12:35 dice, el que es bueno lo es en su corazón y habla de lo que tiene allí. De igual manera, el malo lo es en su corazón y habla de lo que tiene allí. Mateo 12:36, pero yo les digo, en el día del juicio la gente tendrá que dar explicación por cada una de las palabras necias que dijo. Así es que si hablamos palabras necias, seamos temerosos de Dios y entender que Dios está presente. Quizás tiene su secretario, uno de los ángeles, que dice, anota. Mira lo que habló,
Mira lo que dijo, pero ¿qué quiere Dios? Que lo reconozcamos. Que pidamos perdón por cada palabra vana que sale de nuestra boca. Porque en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Con nuestras palabras podemos bendecir, pero con nuestras palabras podemos maldecir. Y estamos dañando, estamos afectando. Mateo 12:37, las palabras que dijiste servirán para juzgarte. Ellas te aprobarán o te condenarán. Ahí ponle, ¿pasaré la prueba de ese examen? ¿Tendré cuidado de lo que hablo? El varón es responsable como cabeza de cuidar lo que habla su esposa. Varón, nunca trates de solucionar un conflicto en tu relación si no tienes el soporte bíblico, el amor y la amabilidad. Porque a veces el enemigo viene para destruir la relación. Y es a través de palabras vanas, de palabras necias, que se les están permitiendo. Y el varón tiene que ser lleno del Espíritu Santo de tal manera de decir, esposa, guarda silencio. No te permito que sigas hablando vanamente. ¿Sí? No permitirle, porque está permitiendo que traiga desánimo, que traiga conflicto. Dios está presente en todo tiempo. Él está presente cuando hablamos con el esposo o la esposa. No piensen que Dios no está presente y que Dios no está escuchando. También está presente si lo hacemos neciamente. Nuestras palabras nos juzgarán, pero Dios las borra cuando las reconocemos. Pero no es el reloj del péndulo, peco y me perdona, peco y me perdona. Hay que tener una verdadera convicción, hay que tener dolor en el corazón y decir, Señor, perdóname. Quiero hablar palabra de vida, palabra que edifique. Así es como Dios se hace presente a través de sus principios. Se produce la vida de Dios en la otra persona. Aquello que parece estar perdido empieza a resurgir. Qué hermoso. El Señor odia la forma de vida de los perversos, pero ama a los que buscan la justicia. Lo que es justo, lo que es recto. Proverbios 15:10. El que se encamina por la mala vida será castigado, y el que odia que lo corrijan será destruido. Así es que se fijan, hay un equilibrio, hay un balance. Es necesario dejarse corregir. La muerte y el sepulcro están a la vista del Señor, Proverbios 15:11. Con mayor razón, todo lo que la gente está pensando. Qué tremendo, ¿verdad? Todo está a la vista del Señor, pero con mayor razón todo lo que la gente está pensando. Es que todo lo que estamos pensando está presente delante de Dios. Por eso, dile a tu compañero, fíjate cómo estás pensando. Su omnipresencia lo llena todo,
y Él llena el cielo y la tierra. A Dios nada se le puede esconder, porque Dios está presente en nuestras vidas. Pero hay quienes se engañan a sí mismos pretendiendo que Dios no los va a ver, porque dicen, es que estoy fuera del templo. De aquí para allá. Hace muchos años íbamos mi esposo y yo, y había 3 niños que se estaban peleando. Y mi esposo les llamó en amor la atención y les dijo que no pelearan, que Dios los estaba viendo. Y los niños respondieron, éjele, si nosotros estamos fuera del templo. Fíjense. Dando a entender que fuera del templo Dios no los podía ver. ¿Pero qué creen? Lo mismo le pasó al profeta Jonás. Digan, no. Pues sí. La pregunta es, ¿se puede huir de la presencia de Dios? Jonás 1:1. Y aquí en el título dice, Jonás huye de Jehová. ¿Qué estamos haciendo cuando no obedecemos? Huir de Dios. ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo cuando no perdonamos? Huimos de Dios. ¿Se puede huir de la presencia de Dios? Y dice la palabra, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Estaba recibiendo un mandamiento. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Dios estaba buscando un profeta, alguien que proclamara su palabra. Dios siempre tiene pensamientos para la gente de paz y no de mal. Dios quería que los habitantes de Nínive se arrepintieran. Pero el carácter de Jonás era terrible. Y no manifestaba los frutos de Dios, ¿verdad? No manifestaba amor por la gente. Así no es Dios. Es como nosotros, oye, no, ponme a ministrar, pero por favor no me pongas a hacer esto porque no me gusta. No, ya no quiero estar en ese departamento porque no me gusta cambiar pañales. Y disfrazamos, sugiriendo que Dios no está entendiendo los pensamientos de nuestro corazón. Fíjense, hasta fanfarrias. Jeremías 29:11 dice, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Dios siempre tiene pensamientos de bien y no de mal. Dios tenía pensamientos de bien. Quería que Nínive se arrepintiera. ¿Tú quieres que los niños se arrepientan? Muy débil. Entonces, ¿qué hacemos? Tener ese deseo. Ay, no, ese niño ya no lo aguanto. Porque es inquieto, porque no recibe instrucciones, porque... Qué tremendo. Dios tiene pensamientos de paz para ese niño. Nínive estaba perdida, pero Dios
Amó a la gente. Esa debe ser nuestra motivación, el amor a los niños. No qué te gusta o qué no te gusta. Cuando uno sirve a Dios es un llamado y es un precio que se tiene que pagar por amor. Así es que Dios les da una orden a Jonás. Levántate y ve a Nínive y pregona contra ella. ¿Pero qué hizo Jonás? Híjole, se fue corriendo a predicar. ¿Así dice? Verso 3. Y Jonás se levantó, pero para huir de la presencia de Dios. Él dijo, no, si me voy a Tarsis, allá no está Dios. Se autoengañaba. Porque Dios es un Dios de cerca y de lejos. No pensemos que si vamos a tal lugar, ahí no está Dios. Pero Jonás sí pensaba eso. Se levantó para huir de la presencia de Dios. Como si Dios estuviera limitado. Ahí se queda Dios y yo me voy. No, no, no. Así es que huye de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Escuche, cuando no obedecemos lo que Dios nos está diciendo, empiezan los descensos. Desciende a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Qué tremendo, ¿no? Por eso estamos hoy hablando del Dios omnipresente. ¿Es un Dios de cerca? ¿Es un Dios de lejos? Así es que se levanta para huir de la presencia de Dios, pensando que huyendo a Tarsis él se alejaba de Dios. Y dices, todo solucionado. Me voy a otra ciudad, empiezo una vida nueva, y ahí no me va a encontrar, Dios no me va a encontrar. Les pregunto, ¿es así? Dios está en todo lugar y viaja más rápido que nosotros. ¿Verdad? Jonás 1:4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Quién lo hizo levantar? Dios, no fue Satanás. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Imagínense, qué impresión en medio del mar. De pronto Dios hace levantar la tempestad, el barco empieza a ladearse, empieza a crujir la madera. Así es que Dios se hizo presente haciendo levantar el gran viento en el mar. Dios está en medio de nosotros, tanto para ayudarnos como para tratar con nosotros. Amén. Así es que Dios permitió para tratar con Jonás. Y de pronto viene el capitán. Y le dice, ¿qué pasa contigo? Porque ya Jonás había descendido. Otro descenso, diga conmigo, otro descenso.
Ya había descendido y fue y se durmió. Estaba perdido. ¿Pero creen que ese sueño era tranquilo? No. Él en el fondo sabía que no estaba bien, pero trataba de ignorar la presencia de Dios. Cuando una persona no obedece, entra en depresión, en ansiedad, y duerme mucho. Así es que ahí estaba echado, porque en otra de las versiones así dice, él estaba echado. Levántate, dormilón, ¿qué te pasa? ¿No estás viendo todo lo que está sucediendo? Clama a tu Dios. Quizás Él tenga misericordia. Hablando el burro, ¿verdad? Quizás Dios tenga misericordia. Así es que, fíjate lo que dice Salmo 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Qué hizo el salmista? Poner siempre delante de él a Dios. Porque está a mi diestra y no seré conmovido. ¿Dónde estaba Dios? A su diestra, a su mano derecha. Dios estaba cerca. Dios está conmigo y no seré conmovido. La versión Biblia para Todos dice, el Señor siempre está conmigo y nunca me apartaré de su lado. Ajá. El Señor siempre está conmigo. En medio de la tempestad, pero también en la bonanza. Dios está conmigo. No actúes como si estuvieras perdido, como si estuvieras solo. Dios está con nosotros. Amén. ¿Quién no está pasando por situaciones? Todos, unos de una manera y otros de otra manera. Pero Dios está presente en nuestras vidas. Hay que confiar en Él, hay que creer en Él, en el Dios vivo. Él también aplica su justicia en nuestras vidas para que volvamos el rostro a Él. Como en el caso de Jonás 1:5. Los marineros estaban muy asustados, cada uno le rogaba a su propio Dios y arrojaron la carga al mar para quitarle peso al barco. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior del barco, el descenso, y se encontraba sumido en un sueño profundo. Entonces el capitán se le acercó y le dijo, ¿qué estás haciendo ahí, dormilón? Levántate y ruega a tu Dios, a lo mejor tu Dios se fije en nosotros y nos ponga a salvo. Lo estoy leyendo, pero ya lo parafraseé. Jonás había descendido y ahí se durmió en un abandono, porque deprimirse es abandonarse. Es ignorar la presencia de Dios, que Dios es todopoderoso. ¿Se fijan cómo van todos los atributos entrelazados? Dios es todopoderoso. ¿Habrá algo difícil para Dios? Jonás 1:7. Entonces los marineros se decían unos a otros, echemos suertes para averiguar quién es el responsable de la calamidad que estamos sufriendo. Y así lo hicieron, ¿y qué creen? La suerte señaló que Jonás era el culpable. Qué diosidencia, ¿verdad? Dios se hizo presente. Entonces le dijeron, dinos, ¿por causa de quién estamos pasando esta calamidad? ¿Cuál es el propósito de tu viaje? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país y quién es tu gente? Así es que él ya les declara, soy hebreo,
Dios me dio esta misión y yo me subí a su barco tratando de huir de su presencia. Y por eso es que les pasa todo esto. Así es que hagan conmigo lo que ustedes quieran. Y dijeron, pues sí, para que se aquiete el mar. Ayúdenme, por favor, manos y pies. A ver, 1, 2, 3. ¿Le salpicó el agua? Y que cae otro descenso. Empieza a sumergirse y de pronto sale un pez y se lo traga. Qué casualidad. Y ahí estaba dentro de el vientre del pez, con fluidos, con algas marinas, a su alrededor todo viscoso. Y ahí, en medio de la prueba, empieza a clamar a Dios. Empieza a orar. Y le dice, sí, Señor, ya entendí, pagaré mis votos. Pagaré mis votos. Entonces le dijo el Señor, ¿estás listo? Sí, Señor. Y luego manda al pez, vomita a Jonás y se va derrapando. Toda la cara raspada, con las algas marinas alrededor, con todo viscoso. Pero él había dicho, pagaré mis votos. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Ve y predica a Nínive. ¿Te dijo lo mismo? A veces pensamos, ya se le olvidó al Señor. Ya se le olvidó. No, fue y le dijo lo mismo. Dios quería tratar con el carácter del profeta porque tenía un carácter terrible. No amaba a la gente. Le daba igual si se morían, si se destruían, pero a Dios no. Dios está presente para hacer justicia, como para ayudarnos y darnos sabiduría para solucionar un problema. La Biblia dice que la sabiduría sirve para dirigir, dice Eclesiastés. Hay ocasiones que aunque tenemos a Dios, queremos huir de la presencia de Dios, en lugar de pagar el precio por la libertad o por la sanidad o por la restauración. Dios es veraz y Dios cumple sus promesas cuando le obedecemos y cuando estamos dispuestos a pagar el precio, porque nosotros no somos los que cambiamos a nadie, solo Dios puede cambiar. Amén. Salmo 139, 7. Tu espíritu me acompaña a todas partes. No puedo escapar de tu presencia. Ahí está el Dios omnipresente. Él me acompaña a todas partes y no puedo escapar de tu presencia. Verso 8. Si subiera al cielo, ahí estarías. Si bajara a las profundidades de la tierra, ahí estarías. Y si fuera al occidente donde nace el sol, allí estarías. O al occidente, al fin de los mares, allí estarías. Aún allí me agarraría tu mano y me conducirías. Qué hermoso, ¿verdad? Verso 11. Si yo pensara que seguramente en la oscuridad podría esconderme, o que se hiciera noche la luz de mi alrededor,
porque el que se abandona y se deprime se encuentra de pronto en una oscuridad. Pero Dios, en medio de eso, por más que querramos escondernos, Dios es luz. Verso 11, si yo pensara que seguramente en la oscuridad podría esconderme, o que se hiciera noche la luz de mi alrededor, ni siquiera la oscuridad es oscura para ti, porque Dios lo ve clarito, clarito. No importa cuán oscura sea una noche, para ti seguirá siendo tan clara como el día. Para ti es lo mismo el día que la noche. Dios está en todo lugar y no tiene límites. ¿Cuántos creen eso? Dios siempre está cerca y va con nosotros. Si viajamos, Dios va con nosotros. Si estamos de vacaciones, Dios está con nosotros. Si estamos siendo probados, Dios está con nosotros. Amén. Hechos 17:27, para ir concluyendo, dice: Dios quería que la humanidad lo buscara, y aunque fuera a tientas lo encontrara. Pero en realidad, Dios no está lejos de ninguno de nosotros. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Amén. No lo pierda de vista. En Él vivimos, nos movemos y existimos, como dicen sus poetas, porque somos sus descendientes. Puesto que somos descendientes de Dios, no debemos creer que Dios es algo que la gente imagina o inventa. Él no es ninguna imagen de oro, plata ni piedra. En el pasado la gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordena a toda la humanidad que cambie su manera de pensar y de vivir. ¿Cuántos estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar y de vivir? No estamos perdidos, estamos encontrados. En Él vivimos y somos. Dios siempre va a respaldar su palabra si nosotros obedecemos, si no perdemos la esperanza, si hacemos lo que debemos hacer de una manera sabia e inteligente. Entonces Dios va a construir tu ministerio, Dios va a construir tu familia, Dios va a ordenar tus pasos, porque a veces pensamos que estamos bien, pero no estamos en orden. Y yo puedo seguir hablando, pero vamos a orar. ¿Qué les parece? Mi Señor, que tu palabra nos meta en tu temor. Tú eres el Dios omnipresente, que está cerca y está lejos. Y me hace consciente que debo de vivir en temor, respetando tu presencia, estando consciente que tu presencia está en mi casa, que Él está observando cómo me conduzco, qué hablo, cómo me comporto. Oh, mi Señor, que entremos en tu temor y que nos demos cuenta que tú estás presente. Que necesitamos escudriñar tus escrituras para saber sabiamente cómo conducirme, cómo producir la vida en el esposo, en la esposa, en los hijos. Cómo saber estorbar cuando se hablan palabras necias y vanas. Poner un límite. Ejercer un liderazgo espiritual. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y es maravilloso saber que tú estás presente en nuestras vidas en todo momento.
Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.